Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Hablemos un poco. Hoy tenemos, como todos los martes, esta mirada sobre lo nacional, lo provincial, bueno, y por supuesto las reseñas que hacemos a nivel local con aquellas promesas que no se cumplen, o por lo menos que hasta ahora no se están cumpliendo. Pero eso va a ser para la segunda parte del programa. Ahora tenemos que analizar un poco, como lo venimos haciendo habitualmente, lo que ha pasado a nivel nacional con algunos temas que han tenido un alto impacto en los medios nacionales. Y uno de ellos es la actitud del presidente, que se lo ve agobiado. Bueno, seguramente, y muchos le han aconsejado que se tome unos días de descanso para poder pensar, para poder meditar todas las situaciones problemáticas que tiene el país, que seguramente lo han de agobiar sustancialmente. Pero yo voy a marcar 5 puntos que después se van a reflejar en el video, por el cual debe estar agobiado, y seguramente estos puntos pesan mucho en su conciencia o en la actividad presidencial. Uno es la inflación. Se conoció el dato hace pocos días de 3,2% en este mes, y viene con un acumulado en los 12 meses de aproximadamente un 50,2%. Y esto es mucho porque los presupuestos o las mediciones que se hicieron a nivel presupuestario daban cifras mucho menores. Entonces, de alguna manera, esto recae, estos datos de inflación, sobre, bueno, justamente la inflación que mes a mes todos los contribuyentes, todos los que de alguna manera compramos alimento, se ven reflejados en el alza de los precios. Por un lado, como se va a explicar perfectamente, estos incrementos van a de alguna manera licuar algunos pasivos, pero sí va a impactar negativamente en la capacidad de compra de una gran parte de la Argentina. Conociendo también el dato de pobreza, que ya lo veníamos mencionando, que oscila aproximadamente en un 50%. Datos más, menos, depende de dónde se tomen las mediciones. Estos fueron aglomerados, 30 y pico de aglomerados que se tomaron a nivel nacional, pero si uno analiza fuera de estos aglomerados, por supuesto que los índices de pobreza se elevan. Entonces dijimos que el primer agobio que puede llegar a tener, o que pensamos nosotros que puede ser, es la inflación. El siguiente, las protestas que se están reiterando día a día. Bueno, basta mirar los noticieros, cualquiera de ellos, que van a reflejar los cortes de calle, pero claro, sobre todo en Capital Federal, y él está en Capital Federal, y esto, los noticieros de Capital Federal lo reflejan permanentemente. El otro es las muertes por COVID, un dato que, comienza a pasar desapercibido, o nos empezamos a acostumbrar de que 100.000 muertos, sí, es una cifra que nadie ha querido mencionarla como posibilidad hace varios meses atrás, pero que poco a poco se empezaban a incrementar, y finalmente se llega a esta cifra de 100.000 muertos con un acto que hace el presidente en un lugar en el cual imita una escena muy parecida que se hizo en Alemania. Entonces, un copia y pego de estas acciones que no parecen ser natural, y quieren emular una actitud de recogimiento, de sentirse de alguna manera dolido por lo que sucede, pero conociendo y viendo la presencia del presidente y las formas en que se maneja, uno cree que es una actuación. Así que poco creíble, si bien dio 5 días de duelo, prácticamente ha pasado desapercibido en el trajinar de los días. Así que 100.000 muertos, quizás no son 100.000 muertos, porque esta cifra va creciendo. Aproximadamente son, al día de hoy, 102.361 muertes. Lamentables, porque bueno, esto se hubiera podido
remediar si hubiera habido vacunación masivas y de las 2 dosis, o más o menos vacunación completa, testeos y por supuesto seguir con las medidas de prevención, de aislamiento y de barbijo. Bueno, muy pocas cosas se han hecho bien en Argentina con respecto a este tema y por lo tanto en las consideraciones o las ponderaciones que se ha tenido hacia el país, hacia este país, con respecto a quienes nos miran desde afuera, nos han colocado en el último nivel. Ya lo hemos mostrado en un gráfico días atrás. El siguiente tema que agobia al presidente es la vicepresidenta, Cristina Fernández, que está empeñada en armar las listas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde es su territorio relacionado con los votos, y aparentemente la disputa, recién miraba algunos periódicos, algunos portales a nivel nacional, y daban cuenta de esta disputa que se está entablando, porque quien coloca el primer candidato a legislador por provincia de Buenos Aires, aparentemente sería el presidente y los restantes sería la vicepresidenta. Y esto tiene una doble lectura, porque algunos analistas dicen, si hay una derrota, el padre de la derrota va a ser seguramente quien ha colocado a la primera figura, a la principal figura, que es el primer candidato. Y por supuesto que ya con los siguientes candidatos nadie se acordaría quién lo hubiera colocado. Ahora, si ganan, por supuesto, cuando se gana, todos son actores principales de los triunfos. Las derrotas solamente las carga uno solo. Así que este tema de los armados a nivel nacional y sobre todo en provincia de Buenos Aires es un tema que preocupa al presidente porque justamente en este armado, se va a decir muy bien ahora en el informe, se pretende sacarle al jefe de gabinete, porque aparentemente es una de las figuras que estaría en ese lugar como posible candidato a encabezar las listas. Habría que ver, porque todavía falta mucho para el cierre de las listas y por lo tanto hay que esperar. Y el siguiente tema que preocupa a Alberto son las encuestas, que las encuestas no le estarían dando los números que esperan que le pudieran dar como consecuencia, bueno, de todo el armado político que tiene el Frente de Todos en provincia de Buenos Aires, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Así que las encuestas no le están dando los números que estaban esperando. Algunos periódicos dicen que estaría 2 puntos arriba el Frente de Todos con respecto a Cambiemos y otros dicen, bueno, esos 2 puntos se lo dan a Cambiemos y 2 puntos menos estaría el Frente de Todos. En realidad habría un empate técnico, por lo menos hoy, con respecto a las encuestas. Así que este es un tema que realmente preocupa. El otro tema que se va a ver en el video es, bueno, ahora hay que buscar un enemigo. ¿Quién es el enemigo mejor posicionado para empezar esta lucha de dividir aguas y poder reinar en este mar de incertidumbre? Y bueno, lo han encontrado Macri, si bien ya no es más presidente y por supuesto ni candidato a nada, pero recordar la gestión anterior resulta ser un buen negocio para cuando se quiere dividir y polarizar con respecto a las posibilidades electorales más adelante. Nosotros lo dijimos, es una actitud maquiavélica, porque no hay propuestas concretas para solucionar los graves problemas que tiene Argentina, y uno de esos graves problemas es justamente la pobreza. Más de la mitad del país está inmerso en una pobreza que realmente preocupa, lastima, y uno observa que hay muy pocos que se dedican a encontrar soluciones a este tema. Muchos se hacen los distraídos. Otras son las obras que se empiezan a anunciar, lo estamos viendo a nivel nacional, lo vemos a nivel provincial y también lo estamos viendo a nivel local. Comienzan a haber anuncios que realmente, si estos anuncios se concretaran, se hicieran visibles, se hicieran palpables, hubieran fuente de trabajo, bueno, estos índices de pobreza comenzarían a bajar porque la gente empezaría a encontrar trabajo. Pero lo cierto es que son anuncios que muchas veces están sostenidos solamente por una cuestión electoral. Así que
esto también es un tema que se analiza en el video y esperemos que de estos anuncios se pasen a los hechos, para el bien de todos. Y lo otro es que el pasado es Macri, dice Alberto, pero también el pasado es Cristina, lo decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el pasado es Macri, dice Alberto, porque formó parte del gobierno anterior, pero también Macri gana las elecciones porque Cristina no hizo un buen gobierno. Entonces, este análisis de el pasado es Macri, pero el pasado también es Cristina, pone al presente en una situación de interrogante acerca de cómo le irá en las próximas elecciones. Así que con esta breve descripción de este primer video que vamos a ver, lo ponemos a consideración inmediatamente cuando el señor editor lo disponga. El video número 1. Hoy habló el presidente. ¿Pidió perdón? No. ¿Dijo algo de los muertos? Algo. Primero, mostrame el tape donde evidentemente se nota que han elegido a Macri. No pueden competir con Horacio Rodríguez Larreta, necesitan a Macri, porque Macri es el pasado, porque Macri. Ahora Horacio se les escapa un poco. Fíjense lo que dijo Alberto Fernández hoy. Solo espero que todo esto no sea en vano, que tanto dolor, que tanto sufrimiento, que tanto padecer no sea en vano. No sea en vano. Y que este mal momento que vivimos no nos quite de la memoria lo que vivimos en otro tiempo. Porque a nosotros nos apenaría mucho que el pasado vuelva. Porque si el pasado vuelve, estas plantas se frustran. Las 1.700 obras quedan inactivas. Los 300.000 puestos de trabajo que se crean con la construcción de viviendas desaparecen. El pasado es Macri, pero el pasado también es Cristina. Porque si el pasado no fuera Cristina, Macri no hubiera sido pasado. Es decir, si el pasado, el mal pasado, no ese tiempo maravilloso donde éramos felices, como dice Cristina, si hubiera sido tal cosa, no hubieran perdido las elecciones. Profesor, señora, pero perdieron las elecciones, porque no era tan bueno ese pasado. Pero el pasado que no quiere que vuelva, Alberto, es 2015-2019. Y temen que las encuestas estén haciendo retornar a ese pasado, no, a una configuración de una oposición que creo que en algo ha aprendido de algunos errores. Vamos a ver cómo termina la película de las candidaturas, de las internas, si se fortalecen o se dividen. Pero hay como un aprendizaje. Bueno, la pregunta es, ¿hay un aprendizaje? Hablo de la oposición con respecto a estas nuevas posibilidades que hay reiterativamente, teniendo en cuenta las legislativas a nivel nacional. ¿Hay un aprendizaje? Bueno, lo vamos a poner en punto suspensivo para ver cómo se desarrolla de aquí al cierre de lista, digo a nivel nacional, porque en todos los distritos existen ciertas dificultades para consensuar listas y sobre todo para encontrar las mejores opciones de cara a la sociedad. Así que ese es un punto a analizar si es que ha habido un aprendizaje por parte de la oposición con respecto a este nuevo escenario que se le avecina en pocos días. 100.000 muertos, ¿no? Y 0 arrepentimiento. 100.000 muertos y nadie pidió perdón, ni en lo nacional, ni en lo provincial, ni en lo local. Y entonces digo, la empatía con aquel doliente, ¿dónde está? 0 memoria, 0, para nada. También se va a hablar en el próximo video de negocios y el presidente lo dice con la claridad de las letras y delante de un auditorio. Ahora, cuando el presidente habla y habla de negocios oscuros, es el presidente y debería ir a la justicia a indicar cuál cree él
que son los negocios que se están haciendo o que se han hecho con respecto a este tema de la pandemia, porque si no, su palabra se devalúa, como ya viene devaluada como consecuencia de todas y cada una de las intervenciones que ha tenido, por lo menos en lo público. Nadie ha dicho nada con respecto al vacunatorio VIP, a nivel nacional, provincial y local. Entonces, no hay arrepentimiento de nada. Prácticamente ha pasado como un tema más, como consecuencia del fervor de las noticias que día a día acontecen. Pero nosotros sí lo decimos, nadie se ha arrepentido de estos hechos que han ocurrido con respecto al vacunatorio VIP, por lo menos en Feliciano. Legisladoras, amigas, amigos de ellos, que ya tienen las 2 dosis y que en Feliciano han habido muertes como consecuencia de personas que no han obtenido las 2 dosis. Y esto realmente para algunos no tiene importancia, pero para otros es un tema muy delicado y que si la justicia alguna vez es justa, debería haber alguna sanción con respecto a estas formas de proceder. También va a decir que alguien se aprovechó de la pandemia. Ahora, ¿quién se aprovecha de la pandemia? ¿Quiénes fueron los primeros que se aprovecharon de esta situación? Bueno, la canción de Copani, la dijimos la vez pasada. Los muchachos de la Cámpora que empezaron a instalar vacunatorios ambulantes por distintos lugares del conurbano bonaerense. Bueno, y en nuestra provincia, aquellos amigos del poder que optaron por vacunarse cuando no le correspondía. Entonces, el señor presidente debería dar nombres y no decirlo tan liviamente que hay negociados. Y si hay negociados, que los denuncie. Así que vamos a ver un corto tramo de este video en el cual habla justamente de este tema. Es el número 2. Plantea el temor de que vuelva el pasado, está planteando un temor real. Los números. O que los números no terminen de configurar ese blindaje que necesita la jefa. Pero a propósito de lo que ayer planteábamos, los 100.000 muertos, la falta de empatía, el nulo mensaje hacia la sociedad, 5 días de duelo protocolares, hoy se vio obligado a decir algo y dijo esto. Estamos sufriendo mucho. La verdad que todos nosotros sufrimos cuando hubo un muerto. No necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en 5 días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje, porque todos y todas perdimos algún afecto. Y para nosotros no es intrascendente que eso pase, no lo es. Pero tampoco es un negocio, porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, el negocio de ponernos en veredas enfrentadas. ¿Quién? ¿Quién? De nombres. El negocio que lucran con las muertes. ¿Quién? A lo sumo lucrarán aquellos que cobraron por las vacunas y no las trajeron. ¿Algún amigo suyo de Ginés cobró y no trajo? Ginés. ¿Cuántos cargos, cuántos negocios se reparten entre algunos asesores, infectólogos? Hay algunos, siempre dejo de lado, ¿no? Hay algunas excepciones. El querido doctor Eduardo López. ¿Lo han visto a Pedro Can en alguna parte? Yo no. ¿Está Pedro Can? ¿Quién lucra? ¿Quién negocia con la pandemia? ¿Quién negoció con la pandemia? ¿Quién convirtió en negocio político la vacunación? ¿Quién mandó a la Cámpora a militar la vacunación? ¿Quién le quitó a los intendentes
la potestad de vacunar solo porque los chicos de la cámpora, los chicos grandes de la cámpora, como dice Luis Macul, montaran sus carpitas paralelas en La Plata, por ejemplo, pero en varios municipios no gobernados por el Frente de Todos. ¿Quién repartió las vacunas a los gremios? ¿Quién lucró con las muertes? ¿O quién lucró con la gestión de la pandemia, Fernández? Seamos serios. Bueno, lo dice claramente, ¿no? ¿Quién lucró con la pandemia? Bueno, si la justicia quiere actuar, tiene todos los medios para hacerlo. Pero el siguiente video nos lleva a otro tema que también tiene que ver con esto, ¿no? Que son los datos reales que están preocupando, que ya en esta introducción lo he mencionado, la inflación, 0,2%, el acumulado 50,2% en 12 meses. Todos estos datos son datos que agobian al presidente. Pero hay un distractor que apareció esta semana y que generó, bueno, como todo distractor, la distracción de los temas importantes, que son los 10.000 penes de madera que se han pretendido comprar, que justamente 13 millones de pesos como consecuencia de esta operatoria. Ahora, para algunos, sumamente importante porque ayudan a la educación sexual integral, para otros, un despilfarro de dinero en una situación donde 7 cada 10 adolescentes, niños, niñas, adolescentes, son pobres. Entonces, hay que sopesar qué es importante y qué es urgente. Urgente es el alimento, la asistencia, la contención de jóvenes, adolescentes, que están pasando situaciones económicas muy apremiantes y que no tienen para comer. Y la educación sexual integral se implementa en las escuelas, pero las escuelas están cerradas. Entonces, el tema no es traer penes, para luego introducir la educación con respecto al uso de los preservativos, sino escuelas abiertas, que los chicos aprendan, que se alimenten, y como consecuencia de esta educación viene transversalmente el tema de educación sexual integral. Ahora, el tema es, si la educación sexual integral no se da en las escuelas, es el Estado quien debe velar para que esta norma se cumpla. Así que, como distractor, ha sido novedoso, pero lamentablemente poco eficaz con respecto al hambre de los jóvenes. Cuando el señor editor lo disponga, vemos el video número 3. 3,2% la inflación hoy. 3,2% la inflación hoy. Acumulada la inflación, 50,2%. En los últimos 12 meses, Macri se fue con 57. 50,2% la inflación. ¿A quién le factura esto, Alberto? La gente. Es la primera vez que veo un ministro de Economía que no está emparentado con la inflación. ¿Usted lo vio a Guzmán salir a hablar de inflación? Bueno, ni Guzmán, ningún ministro, ni el presidente, ni la vicepresidenta, nadie habla de inflación. La inflación no existe, pero los datos son eso, lo que están apareciendo. Y el INDEC lo está evidenciando, y también la UCA lo está evidenciando. Pero el siguiente tema, que es una foto, tiene que ver con lo que sucedió con el dólar hoy. El blue cerró aproximadamente a 183. Allí está, dólar blue 183. Y esto, bueno, justamente va a impactar en la suba de los precios, sobre todo de la canasta alimentaria. Por lo tanto, sigue impactando negativamente en el bolsillo de la gente todos estos movimientos que se están haciendo desde el punto de vista bursátil y que, como dijimos recién, pega de lleno en la canasta alimentaria y sobre todo del que menos tiene. Así que este es un dato que también debería agobiar al presidente y al equipo económico y dedicarse a solucionar estos problemas que realmente son graves. Bueno, y el último corto, vamos a ver cómo, en pocas palabras, allí Cristina Fernández no se hace cargo ni del
periodo que fue presidenta, ni de este periodo que es vicepresidenta. Lo dice en algún momento un peronismo que dejó de ser peronismo y se transformó en otra cosa. Cada uno sabrá luego en qué se transforman, en este caso los partidos políticos. Pero lo vamos a ver, sobre todo porque hay una clase media, y eso fue lo que molestó a la vicepresidenta, una nota de Clarín del domingo, en el cual da cuenta de que prácticamente la clase media argentina poco a poco está desapareciendo. Como consecuencia de esto, de que cada vez hay más pobres y la posibilidad de superarse económicamente, de crecer económicamente, es cada vez más difícil por la situación de inflación que vive el país, por la falta de trabajo, pero sobre todo por el cierre de muchas pymes e industrias que día a día viene sucediendo. Entonces, este agobio que ahora lo padece la vicepresidenta tiene como consecuencia esto, un peronismo que ha dejado de ser peronismo. Cuando el señor director les ponga, vemos a Jonathan Viale. Bueno, este fin de semana yo creo que quedó confirmado que Cristina Fernández de Kirchner no se hace cargo de su propia creación, que es Alberto Fernández. Fíjate el tuit de la vicepresidenta contra Clarín, como siempre, más de lo mismo. No le gustó la tapa del domingo. La tapa del domingo de Clarín era: por la inflación y la caída del salario, hay menos porteños de clase media. Cosa rigurosamente cierta. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Cristina, en el tuit, defendió enfáticamente su gestión, 2007-2015. Pero nada dijo de Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy. A la clase media, pero como nunca. O sea, Cristina no se hace cargo de este gobierno. Cristina no se hace cargo que ella eligió a Fernández como candidato a presidente. Y tampoco se hace cargo que es la vicepresidenta en funciones de este gobierno, de un gobierno absolutamente fallido. El artículo de Ismael Bermúdez es muy claro, lo que dice es: clase media porteña se vino abajo. Él dice, mira, en 2015 había 2 millones de personas de clase media porteña y ahora hay 1.640.000, o sea, casi 400.000 personas menos de clase media en la ciudad de Buenos Aires. ¿A esta gente qué le pasó? Cambiaron de prepaga, vendieron el auto, consumen menos carne, qué sé yo, cambiaron a los chicos de la escuela. Clase media venía menos, no pueden pagar el alquiler, resignaron marcas de ropa, dejaron de ir al cine, dejaron el gimnasio, achicaron las vacaciones. ¿Y qué terminaron haciendo esas familias de clase media? Deuda. Deuda pura. De hecho, hay una consultora que es D'Alessio Irol Berenstein que dice que el 73% de los hogares argentinos de clase media, 73, no 78, están endeudados. ¿Cómo se llama el cuento? La destrucción de la clase media. ¿Sí? ¿Quién es hoy el principal responsable, pero absoluto, de este fenómeno de movilidad social descendente? El gobierno Alberto Fernández y Cristina Fernández. O sea, los Fernández, lejos de hacer peronismo, nivelaron para abajo, empobrecieron brutalmente a la sociedad argentina. Pero brutalmente. ¿Qué hace Cristina? No se hace cargo, dice: antes éramos más felices. Los días más felices eran conmigo, presidenta, mirá. Más allá de la ubicación partidaria que cada uno o cada una tenga, yo creo que en el año 2015 éramos más felices de lo que vino después. ¿Te das cuenta? Ella blinda su propio gobierno, pero no se hace cargo del actual gobierno del cual ella forma parte. Ella dice, antes éramos más felices, pero ahora gobierna Cristina. Sería bueno que la vicepresidenta vea este cuadro y entienda el proceso de destrucción de la clase media con este gobierno también, con Macri, y con este gobierno también. Fíjate, en el 2013 había 27% de pobreza. Se va Cristina, deja 30, un misil. Con Macri baja un poco a 25,7, pero se va en el 2019 con 35, una debacle. En el 2020 sube a 41 y ahora estamos en 42, que para mí quedó viejo este dato, porque algunos hablan de casi 45 puntos de pobreza. ¿Se da cuenta, Cristina, que su gobierno es una máquina de pobre, una máquina de generar pobres todo el tiempo?
Entonces, es correcta la tapa del diario de este fin de semana, que tanto le duele. A Cristina no le duele Clarín, le duele que la tapa sea verdad. La última década en la Argentina fue un proceso fenomenal de destrucción del tejido social. Y Cristina y Alberto tienen mucha responsabilidad. Mirá, entre el 2012 y el 2015, más 1,9 millones de nuevos pobres. Con Macri, 2,5 millones de nuevos pobres. Y con, mirá el récord de Alberto, en un año y pico, 3 millones de nuevos pobres. Crean pobres cada vez más rápido. 7,7 millones de nuevos pobres en 9 años, muchachos. Son una máquina de hacer pobres. 2.300 nuevos pobres por día. ¡Qué fracaso para nosotros como país! O sea, los peores 9 años de la historia por lejos, Argentina, ¿eh? Y de esos 9 años, Cristina fue 3 años presidenta y casi 2 años vice. Señores, háganse cargo del desastre que están haciendo. Háganse cargo de los 100.000 muertos. Háganse cargo de los 20 millones de pobres. Háganse cargo de la vacunación VIP. No se hacen cargo de nada. Háganse cargo del 50% de inflación anual. Háganse cargo del 1.000.000 de chicos que abandonó la escuela. Tiene que quedar claro que este es el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Son lo mismo. Son el mismo gobierno. Son el mismo proceso sociopolítico económico. Cristina eligió al ministro del Interior, de Justicia, de Defensa. Mirá si Cristina no tiene injerencia. De Ambiente, de Salud, de Cultura, de Ciencia, de Vivienda. A la jefa del ANSES, que es Raberta, a la jefa del PAMI, que es Volnovich, a la jefa de la AFI, que es Camaño, al procurador del Tesoro, que es Zanini, al presidente de YPF, que es González, al presidente de Aerolínea, que es Seriani. Bueno. Ah, claro, y Alberto Fernández, por supuesto. No hay manera de que Cristina Kirchner pueda despegarse. Este es su gobierno. Este fracaso social, económico, le pertenece. La destrucción de la clase media es su responsabilidad. No está en condiciones, y lo digo en serio, de mirar para otro lado, porque veo que esta es la estrategia. Es todo de Alberto. Es de Alberto y es de Cristina Kirchner. Cristina, hágase cargo de su criatura. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Bueno, clarísima las argumentaciones que ha dicho, y bueno, yo solamente agregaría esto, ¿no? Que cuando dice que los días más felices han sido, y termina la frase, yo diría, fueron con la obra pública, fueron con Chicones de Cartograf, fueron con los hoteles en el sur, etcétera, etcétera, etcétera. Funcionarios multimillonarios, un pueblo empobrecido. Usted saque las conclusiones. De esta manera damos inicio al programa.